hernias umbilicales, pero también es un punto de debilidad donde puede haber problemas. Me refiero a la línea media, a la unión de las fibras, es decir, la línea blanca o línea alba que tenemos justo debajo de la del esternón, ¿no? De la apéndice sifoliar, hacia abajo tenemos ahí la línea blanca, que es la unión, les decía, de todas las uniones de las fascias musculares. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que 2/3 por abajo de esta fascia va completamente por delante, pero es más delgada y fina? Y habíamos hablado que 2/3 por arriba, 1/3 por abajo es así, y 2/3 por arriba es lo mismo. Es decir, de aquí, desde el ombligo para un poquito más arriba, la unión es mucho más reforzada, más fuerte. Pero en ciertas patologías o en ciertas enfermedades también puede haber debilidad en esta zona, a nivel de la unión de esas fases. Por mucho que esté bien reforzado aquí arriba, también puede existir en ciertas ocasiones debilidades. Y por donde hay alguna debilidad, obviamente puede aparecer una hernia. Una de estas posibilidades de visita por esta hernia es justamente la hernia umbilical. Hoy vamos a hablar, o este tema es justamente de la hernia umbilical y de hernia epigástica, que puede ser ocular a nivel de la línea blanca. Pero nos vamos a centrar más que todo en el segundo tipo de hernia mucho más frecuente, que es la hernia umbilical. Después de hernia inguinal, después del corazón de Puchot, habíamos dicho que el corazón de Puchot está entre los 85, 90, hasta el 95% de las hernias. Ahora vamos a hablar de ese otro restante, de ese 5% que son justamente las hernias umbilicales, ¿no? El ombligo es una cicatriz natural, todos tenemos ombligo, ninguno de caso es extraterrestre, todos tenemos un ombligo, y el ombligo nos da nuestra estructura, nuestra estética, la pared abdominal, ¿no? Nos muestra qué tan dependientes somos intrauterinamente, y además nos muestra también, ¿no? En un lugar donde puede haber alguna debilidad, una zona de debilidad, una zona de falencia, donde puede existir una hernia, porque hemos definido bien que las hernias son la protrusión, salida, exteriorización de un contenido a través de ese continente, en este caso por un orificio natural. Entonces, este orificio natural o esta cicatriz natural tiene obviamente un orificio. Entonces, este orificio natural, entonces también puede tener una debilidad y por ahí puede producirse hernias. Vamos a hablar hernias de la región umbilical. Pero para entender obviamente la región umbilical, nosotros tenemos que ver qué es lo que la atraviesa principalmente a este orificio, la medida intrauterina, que es justamente el cordón umbilical. El cordón umbilical tiene dos arterias, una vena. Dos arterias, una vena, y no es la única estructura que tiene, digamos, este cordón, sino también tiene un conducto que se comunica directamente con el intestino primitivo, que se conoce por el nombre de conducto ónfalo-mesentérico, que está comunicado directamente con el estómago primitivo, y también inicialmente tiene el uraco o el alantoides, el alantoides. El alantoides que luego se va a transformar en vejiga, y después de transformarse en vejiga, el alantoides, el ligamento que queda se conoce como el ural, ligamento del ural. Entonces son 5 estructuras que nosotros tenemos que volver a recordar, reconocer, no solamente las dos arterias y su vena, sino también el conducto ónfalo-mesentérico y también el uraco, ¿no? O el alantoides, que después se transforma en ural. Bueno, entonces estas estructuras que tienen obviamente cada estructura tiene su función principal, fundamental, y vamos a ir describiéndolas desde la parte embriológica primero, para luego entender la parte de con el problema que nosotros podemos ver.
Bien, entonces para poder entender el problema, tenemos que entender bien qué elementos se hay a nivel de la región. Entonces, biológicamente, en nuestra vida embrionaria, nosotros necesitamos estar comunicados con nuestra madre. Mediante el cordón umbilical, tenemos que alimentarnos, tener los nutrientes necesarios. No se olviden que el embrión pues, está en una fase muy activa, ¿no? Necesita mucha carga de energía. Las células se tienen que reproducir rápidamente, por lo tanto se necesita una gran cantidad de desgaste energético. Y toda esa energía no le puede llegar al embrión por la boca o con otro, no puede comer, no tiene ni siquiera boca. Pero esas células tienen que irse reproduciendo y tienen que ir formando los distintos elementos del embrión. Entonces, para eso, primero, el saco uterino se transforma luego en placenta, y la placenta lo que hace es justamente conectar con el útero para recolectar la sangre y a través del cordón umbilical llevar hacia el embrión todos esos nutrientes que se necesitan. Entonces, acá está la descripción esquemática de un embrión que está reproduciendo, que está creciendo. Acá esto debería ser el alantoides porque va a ser la vejiga. Esto es el intestino medio, porque va a ser duodeno, yeyuno, onidio. Esto vendría a ser el colon, que es el intestino posterior. Y esto va a ser luego la vejiga y lo que es el riñón, etcétera, para formar la orina. A esta porción, última porcióncita, se conoce con el nombre de alantoides. El alantoides va a ser la vejiga. Y está en contacto principalmente con el cordón umbilical. También el intestino medio, miren, el intestino medio va a dar otra conexión, el cordón óvalo mesenterio. Luego la vena que lleva sangre arterial. La vena que está trayendo sangre arterial, vena porque está saliendo del embrión, eso se llama vena. Pero esta vena trae sangre arterial, se tiene que metabolizar algo en el hígado primitivo. Entonces, la vena luego se va a transformar en un ligamento del hígado. Y las dos arterias que están llevando sangre venosa hacia la placenta, que luego se van a transformar también en dos ligamentos, porque se va a obliterar por este conducto, se va a cerrar cuando nosotros hayamos nacido y obviamente se seca, se cae y se transforma la cicatriz umbilical. Todos hemos nacido de esta forma, todos tenemos este ombligo, todos hemos tenido 5 elementos importantes: 1, 2, 3, 4 y 5 uranos, ¿no? El ligamento o alantoides que luego se va a cerrar. Podríamos decir es la vejiga primitiva, el alantoides. Entonces, estas estructuras tienen que estar también en la pared posterior del ombligo. Tienen que mostrarse en la pared posterior del ombligo. En la pared posterior, o sea, detrás de nuestra cavidad abdominal, ahí en el fondo, tienen que estar estas estructuras en cierta forma, ¿no? Obviamente ya obliteradas, cerradas y transformadas o en ligamentos o en estructuras que deben estar cerradas completamente. Para que al final quede así nuestro ombligo a nivel de la línea media. Miren, es solamente una pequeña línea la que nos separa justamente del peritoneo parietal. Miren que tengo un poco de grasa. Acá el peritoneo parietal, aquí está la grasa preumbilical o umbilical si se quiere, y luego más de eso no hay acá absolutamente nada, que es una vía fácil de acceso. Por eso es que por acá se ponen los puertos también para poder ver dentro de la cavidad abdominal mediante la laparoscopía, porque es una pequeña incisión en esta zona y prácticamente estás dentro de cavidad abdominal. ¿Por qué? Porque estás cerca del peritoneo parietal. Esta zona tiene que ver refuerzos.
refuerzos de estructuras, la grasa principalmente, refuerzos de estructuras del peritoneo parital, para que no ocurra que la hernia, para que no ocurra la salida del intestino a través de la estructura o del peritoneo, la salida del pito, el mayor, para que no salga a través de este orificio naturalmente constituido. Entonces, eso es lo que vamos a ver, o eso es lo que queda en la parte posterior, ¿no? En la pared del abdomen. Imagínense ustedes a ver, dentro de la ciudad abdominal, hagan de cuenta de que son su hígado. Yo soy mi hígado. Despierto, estoy durmiendo, tengo que trabajar, de mi hígado, despierto. Si hubiera luz dentro de la ciudad abdominal, exactamente lo que vería fuera esa imagen de ahí. Eso es lo que vería primero. Como si estuviera aquí el hígado ahí adentro, y lo que veo ahí en esa pared es eso. Son los remanentes que quedan del ombligo, de las estructuras que tiene el ombligo. Luego dice que tiene principalmente una vena que va desde el hígado hasta la pared abdominal, o hasta donde estaba el ombligo. Esa vena se cierra, se oblitera y forma este ligamento, que es conocido con el nombre de ligamento redondo del hígado. Entonces, ¿cuál es la función de este ligamento? Fijar el hígado, o la cara anterior del hígado, hacia el ombligo. Ya no tiene la función de vena, ni tampoco de arteria, ya no tiene ninguna función más, que no pasa por acá sangre. Pero sí tiene que haber algún sostén del hígado. Entonces aprovecha esta estructura que ha quedado del cordón umbilical para formarse un ligamento. Y esto lo ayuda al hígado a quedarse más en su sitio. Este es el ligamento redondo. Entonces en la sección del ombligo tenemos al ligamento redondo, que es el remanente de la vena. ¿Vena qué? De la vena umbilical. Las dos arterias son estos ligamentos que se conocen con el nombre de ligamentos laterales. Miren, las dos arterias que existían o que tenían. Las dos arterias que teníamos en la línea venosa son los ligamentos laterales, que están reforzando justamente las paredes laterales de la región umbilical. Esto es el uratro. Este es el ligamento del uratro. ¿Qué habíamos dicho que era? Remanente o oclusión del alantoides, de la vejiga. Originalmente la vejiga se comunicaba por acá con la placenta. Bueno, entonces ahí están las cuatro estructuras. Y el conducto ónfalo-mesentérico se oblitera y se cierra y desaparece. Ahora bien, aquí está el conducto ónfalo-mesentérico. Ahora ustedes me dirán, ¿para qué tenemos esos conductos? ¿Para qué está el alantoides? ¿Y para qué está el conducto ónfalo-mesentérico? No se olviden que tanto la cavidad abdominal, tanto el intestino es un tubo, entonces se llama también tubo digestivo, es un tubo. Y dentro del tubo, ¿qué se secreta? Moco. El páncreas está secretando poca cantidad ínfima de bilis. El páncreas primitivo está secretando algo de líquido. El jugo gástrico está empezando a formarse. La boca ya se formó. El feto o el niño o el embrión está en un ambiente lleno de líquido. Por la nariz le entra, por la boca también entra algo de líquido. Entonces, ese líquido escaso, todavía pequeño, que tiene el embrión, por algún lado tiene que salir y sale por acá, por el conducto ónfalo-mesentérico. Entonces es como un desagüe, podríamos decir, el conducto ónfalo-mesentérico.
se va llenando de gran cantidad de líquido, al final se tiene que vaciar. Lo mismo cuando se está formando las vías urinarias. Obviamente no se está formando orina, no tiene ni riñones el embrión, pero son tubos por donde hay algo de secreción. Y estas secreciones tienen que salir de alguna manera hacia el exterior, porque son desechos, es líquido que ya no sirve. Afuera, necesitamos entonces retirar esos líquidos para que no se formen bolsas, sino tendríamos varias bolsas en el intestino delgado y dificultaría luego obviamente el peristaltismo si tuviéramos bolsa, porque no podemos desaguar ese moco, esa secreción incipiente, pero al final es secreción que se puede llenar y que puede provocar algún problema en la función posterior del intestino. Entonces, para evitar que se acumule ese líquido, se forma el conducto ómpalo-mesenterico como un desagüe. Pueden ponerle como que si estuviera lleno este ambiente de líquido. Hagan de cuenta que se puede abrir una puerta y por ahí se sale toda el agua. Es lo mismo, el conducto ómpalo-mesentérico por eso está presente. Ahora bien, el conducto ómpalo-mesentérico tiene que estar presente mientras tengamos un ombligo, porque después ya tenemos que empezar a comer y amamantar. Nuestro primer alimento tiene que ser la leche materna. Eso es lo normal, lo natural. La leche materna es el primer alimento. Y para eso ya no tiene que haber conducto ómpalo-mesentérico, porque si no, todo lo que comiéramos se va a salir por nuestro ombligo. Entonces tiene que estar obliterado, tiene que estar cerrado. Entonces está un tiempo abierto el conducto ómpalo-mesentérico hasta que se transforma o se desarrolla bien el intestino, hasta que se desarrolla bien el embrión, deja de ser embrión y es feto. Todavía tenemos algo de conducto ómpalo-mesentérico, pero ya está empezando a funcionar mejor nuestro intestino. Entonces se tiene que cerrar, se tiene que obliterar. La persistencia del conducto ómpalo-mesentérico genera un divertículo en el intestino, porque si digamos aquí está mi intestino y aquí todavía tengo algo que me está jalando el intestino, esto se va a salir así, va a generarme un divertículo. Entonces, la persistencia del conducto ómpalo-mesentérico se llama divertículo de Meckel. Ya saben de dónde viene el divertículo de Meckel. Más adelante tal vez lo veamos un poquitito. El divertículo de Meckel. El divertículo de Meckel es un divertículo que se forma por la persistencia del conducto ómpalo-mesentérico. Ese divertículo puede sangrar, puede inflamar, puede producir diverticulitis, diverticulosis. Al igual que el apéndice, se puede tapar y puede producir incluso perforación de divertículo. Es muy poco frecuente que aparezca el divertículo, pero puede estar. No es muy frecuente que los pacientes tengan divertículo de Meckel. Y más infrecuente todavía es que tengan divertículo de Meckel y que lamentablemente se inflamen justamente el divertículo de Meckel. Como está por esta región, aparenta ser un apéndice. Es otro diagnóstico diferencial del apéndice, el divertículo de Meckel. ¿Dónde aparece? De la persistencia de este conducto. Si persiste mucho tiempo abierto y no se ha cerrado bien, hay el divertículo de Meckel. O si se ha cerrado muy tarde, aparece el divertículo de Meckel. Si no se ha cerrado nada, hay una fístula, una comunicación del intestino. ¿Y qué va a aparecer a través del ombligo? Meconio en el niño, leche en el recién nacido, a través del ombligo. Se ha formado una fístula, pero no hay una comunicación de ese conducto todavía con el ombligo. No se ha obliterado bien el conducto ómpalo-mesentérico. La comunicación del intestino con el exterior, con la piel.
puede ocurrir que no siempre se cierre a tiempo el conductor ónfalo-mesentérico. Lo mismo puede ocurrir con el alantoides. No siempre va a formar el buraco. Puede que quede abierto esa comunicación. El alantoides está comunicando, que va a salir a través del ombligo. Orina, si es que existe o que existe, no se ha cerrado este cono, no se ha cerrado la alantoides. El niño llora, está orinando y sale por el ombligo. Hay una fístula de la vejiga, vesico, de la vejiga hacia el ombligo. Entonces, lo mismo tiene que ocurrir con las dos estructuras, tanto el alantoides como el conducto ónfalo-mesentérico tiene que cerrarse en un tiempo específico para evitar que se forma polidéctico o fístula. Bien. Ahora vamos a hablar de la región umbilical, sí, esa región que estamos hablando. Entonces ustedes han visto, no es tan sencilla la zona, no es tan que llegue un ombligo y listo, no. Tiene sus estructuras y tiene su forma. Entonces tenemos que reconocer anatómicamente de dónde han venido estas estructuras. Entonces les vuelvo a decir, la región umbilical tiene estructuras importantes o ligamentos que se van a cruzar y van a producirse ahí. Aquí está el ligamento redondo, los ligamentos laterales, el ural. Y acá está un espacio libre que se refuerza por la fascia de Richard. Acá está la fascia de Richard. Vean ustedes que la fascia de Richard, a ver si está escrito acá. Fascia umbilical no le pone acá. Este se llama de dinomilla. Se llama fascia umbilical, pero se llama simplemente como fascia de Richard. Entonces, esta fascia, ustedes vean, no es nada más que un engrosamiento del peritoneo parital a nivel de lo que es la región umbilical. Es un refuerzo. La llaman fascia, pero no es tan fascia, porque una fascia es más gruesa, no parece una verdadera malla, una fascia. Esto no es un engrosamiento del peritoneo. Las fascias generalmente vienen de los músculos, ¿no? Fascias que también se hacen con los músculos. Este es el engrosamiento del peritoneo parietal. Miren como una malla, la manera de una malla, cerrando el orificio umbilical. Aquí está el ligamento redondo, aquí están los remanentes de las arterias, porque se llaman ligamentos laterales del ombligo, ligamento lateral, y el ural, el cuarto. La arteria umbilical, los remanentes de la arteria umbilical ya no existe ahora. Y el 5, el ural, el 4, ural. Bien. Entonces así está reforzándose la región umbilical. Entonces, por definición, la región umbilical es la conexión, la salida, la exteriorización del contenido intestinal o del epitelo a través de su continente, de la pared abdominal, es orificio naturalmente constituido. Orificio natural. Decía que es una cicatriz, ¿no? Entonces,
Estas se pueden clasificar generalmente cuando aparecen, por en la edad en que aparecen. Y sí puede haber congénita, infantil y del adulto. No se olviden que una hernia umbilical congénita o recién nacido, hay que tomar unos 3 años para que esta hernia se reduzca y se cierre sola, porque ese es más o menos el periodo que se espera para que se cierre completamente el ombligo. 3 años después del nacimiento, incluso después del nacimiento tenemos que esperar 3 años. Por lo tanto, la hernia umbilical congénita no se opera hasta después de 3, 4 años. ¿No? La hernia umbilical infantil aparece después de los 3 años. Puede aparecer después de los 3 años. Por eso ya es infantil. ¿Qué es lo que puede provocar una hernia? Principalmente en el niño, una hernia umbilical infantil. Principalmente el llanto. El llanto. Cualquier aumento de la presión intraabdominal va a producir una zona débil, ya una hernia. Entonces, también tenemos que tener cuidado con el llanto, aún en la vida infantil. A los 2 años puede aparecer. Y en la vida del adulto, que generalmente son en jóvenes, puede ser que algunas de las estructuras o las implantaciones de las estructuras no sean tan normales o tan naturales. Principalmente la fascia de Richard. La fascia de Richard puede implantarse más arriba, puede implantarse más abajo o puede implantarse en el centro del ombligo. Y puede ser débil en el centro del ombligo, pero está débil por algún problema o alguna alteración. Y entonces puede aparecer una hernia. Ahorita les voy a explicar que también, según la implantación de la fascia de Richter, puede existir algún tipo de hernia. Entonces, esta es una clasificación según la edad. Y según la fascia umbilical de Richter, puede ser superior, como ven acá, superior, donde el labio superior está cayendo y tapándolo. Puede ser directo, puede ser inferior, según esta diapositiva, hacia allá, sí, hacia allá está la cabeza, no, hacia allá está la cabeza, hacia acá está la cabeza y hacia acá están los pies. ¿Ya? Hacia aquí está la cabeza, esto es cefalo. Entonces, aquí está la fase de Richter. Ahí está la fase de Richter. Implantación normal. Muy arriba, muy abajo, o implantado normalmente, pero muy débil. Si se implanta muy arriba, ¿qué es lo que sucede? ¿Dónde se está reforzando el orificio? Se refuerza más que todo en la parte superior. ¿Qué zona está débil acá? Si esto de aquí arriba está bien, ¿qué zona está débil acá? ¿Qué zona acá no tiene fascia de Richter? La zona más inferior. ¿Por acá podrá salir una hernia? Sí. Misma deducción. Si la fascia de Richter no se ha implantado normal y se implanta más abajo, hay otro problema por acá. Otra zona de debilidad.
¿Por acá puede aparecer una hernia? Sí. Mismo principio. Directo o indirecto. Directo o indirecto. Mismo principio. Ya hemos dicho cómo habíamos definido cuándo es directo, cuándo es indirecto. ¿Cuándo es directo? Cuando pasa el obstáculo fácilmente. Entonces, aquellas hernias umbilicales por las que pasan a través de forma directa por la fascia de Richter se conocen con nombre de hernias umbilicales directas. Aquellas hernias que no pasan de forma directa, sino de forma indirecta, buscando algún espacio, o por arriba, o por abajo, por arriba, se conocen con el nombre de hernias indirectas, hernias umbilicales indirectas. Y para ser más específicos, indirecta superior, indirecta inferior. ¿Cosa más? Hacia arriba está la cabeza y hacia abajo están los pies. ¿Ve? También podemos llamarlas de esa forma. Hernia umbilical indirecta superior o cefálica. Y hernia indirecta inferior o podálica. Podálica después de que. Entonces, cuando alguien le dice tiene una hernia umbilical cefálica, más arribita. Cuando dicen es una hernia umbilical podálica, es más hacia abajo. Pero dentro de la comunidad científica se prefiere hablar como indirecta superior y indirecta inferior. Pero también se puede hablar dependiendo por dónde sale la hernia, por dónde quiere construir, por dónde está la zona más débil. ¿Y cómo vamos a diferenciar si es cefálica o podálica o directa? Fácil, con la simple observación. Hagan de cuenta de que ustedes en el ombligo tienen dos labios. Si este labio está por encima del labio inferior, cefálico. Si este está por encima del labio superior, ¿verdad? El labio está encima del otro, cefálico. ¿Y esta? Donde están los dos labios construyendo al mismo tiempo, cefálica o indirecta superior, directa. ¿Entienden? Y ahora ustedes dirán, no me interesa si es cefálica o podálica, ¿para qué? Sí, a ustedes no les interesa, pero al cirujano sí. ¿Por qué? Porque cuando tengamos que hacer una incisión, un corte y no desinsertar el ombligo completamente y destruirlo, tengo que saber si voy a hacer una incisión por encima del ombligo, que en este caso lo tendré que hacer por encima del ombligo, porque si hago una incisión aquí abajito, debajo del ombligo, voy a romper muchas estructuras para llegar hasta donde está la hernia. No es que no voy a llegar, pero voy a llegar desinsertando el ombligo y corro el riesgo de que se me troce y se muera. Y mi paciente quede sin ombligo. Y si es mujer,
me va a demandar porque le he quitado su ombligo, su sex appeal. Entonces, tengo que tener cuidado para identificar bien si es directa o indirecta, para que yo pueda hacer una adecuada incisión, como si fuera así. Y ustedes tienen que diferenciar bien si es directa o indirecta, si es superior o inferior. Cuando identifiquen bien, pongan mi nombre y digan: el doctor Daza es el que me ha ayudado, el que me ha enseñado. Si se equivocan, ponen el nombre del doctor Puel, el doctor que se llama el doctor Veracruz, el doctor o ahora que está la doctora, no la doctora, la doctora Cate. No importa, no dicen que he sido yo. Eso es importante. En vez de cualquier apellido. Pero si hacen bien, díganme. Entonces ya saben por qué se llaman hernias directas e indirectas. También en la región umbilical puede haber hernias directas e indirectas. Indirecta superior, indirecta inferior y tenemos la directa. Tres tipos de hernias también. Según la implantación de quién, de la fascia de Richter. La fascia de Richter es ese engrosamiento necesario que tiene que haber a nivel del peritoneo parencal en la región umbilical para sostén del ombligo y para evitar que existan si está muy flácida, muy floppy esa fase de Richter, fácilmente puede aparecer una hernia umbilical directa. Si está mal implantada, si está muy implantada hacia arriba, entonces es lógico que salga una podal. Si está implantada muy abajo, es más fácil que salga una hernia umbilical cefálica o umbilical directa. ¿Se entiende medicina? ¿Se entiende cirugía? ¿Se entiende hernia umbilical? ¿Sí o no? Bueno, ojalá que los exámenes no se vayan a la plaza, ya estoy viendo ya. Son tablas. Nerviosa, no sabía. ¿Entendieron? Bueno, entonces es fácil hernia umbilical. Les decía que es importante para el tratamiento, porque esta es la técnica más conocida para el tratamiento de la hernia umbilical. Miren, por ejemplo, acá esta técnica, o el dibujo del cirujano que está realizando esta técnica, ha desinsertado completamente el ombligo. No es bueno hacer eso. Hacer una técnica, o sea, son dibujos antiguos, ¿no? Ahora actualmente se prefiere ya no de hacer la desinserción. ¿Por qué? Porque se va a necrosar el ombligo. No le va a llegar buena circulación, buena irrigación. Si no le está llegando buena irrigación de sangre, se necrosa, se muere, se pierde. Y luego hay que formar ya con el cirujano plástico, ya hay que formar un nuevo ombligo, etc. Que se le llama una cirugía más estética, si no estás en la cárcel, que te demandan. Cuidado. Cuidado con la cirugía estética. Hoy en día, antes no, antes de cortar el ombligo, ya no tengo ombligo, no importa, ya se puede ver, Igualmente ya no es así, principalmente en jóvenes, incluso en los varones. Peor aquellos que les gusta ponerse piercings, más atrae a la vista. Bueno, en fin, ¿cuáles son los tres pasos que tienen que aprender para todos los tratamientos de la hernia? Primer paso,
Tratamiento del saco. Segundo paso. ¿Tratamiento de qué? Del contenido. Tercer y último paso. Tratamiento del contenido. Eso ya están aprendiendo. Ya está en su examen. Ya para estar en el examen. Si en jueves tenemos que dar el examen, ya lo sabemos. Muy bien. Ah, ¿verdad? Sí. No importa, pero acá el examen puede ser a las 2 y pues a las 6. La otra distribución, digamos. Entonces, como toda hernia, el tratamiento es el mismo. Primero, tratamiento del saco, si el saco es muy grande, habrá que recortar, hacer tratamiento alto o tratamiento bajo del saco. Luego ver el contenido, si el contenido es el tipo, o el intestino, si hay evolución o disminución de intercancular, etc. Se hace el tratamiento y luego hacer reducción bien reducido todo y ya el tratamiento de la misma. Lo mismo es esta técnica. Pero esta técnica fue inventada en el hospital más famoso que hay a nivel mundial en Estados Unidos. ¿Cuál es el hospital más famoso a nivel de Estados Unidos? Esta técnica se llama técnica de Mayo, porque tiene esta Mayo Clinic en Estados Unidos. Mayo de la hospital y el de su técnica de Mayo. Y es una técnica que él la describió, que se describe no como una herniorrafia. ¿Qué les he dicho yo? Que hay dos tipos, ¿no?, de hernias, de separación en el tratamiento, para el tratamiento del anillo. Puedo hacer con malla o puedo hacer sin malla, ¿les dije? O sea, puedo hacer una herniorrafia o una hernioplastia. Mayo describe esta técnica que es con suturas, pero como plastía. ¿Por qué lo describe como plastía? Él describe esta técnica como el vest underpants. ¿Conocen ustedes qué es vest underpants? Saco sobre pantalón. ¿Qué quiere decir saco sobre pantalón? Vest underpants. ¿Qué quiere decir esta técnica? Te agarras el tejido de aquí arriba y lo solapas hacia abajo. Entonces no solamente tienes un refuerzo, tienes otro refuerzo más. No, porque el ombligo está desinsertado por encima. Para hacer esta técnica se hace este tipo de sutura. Tomo más lejos acá y más cerca acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto va a caer detrás de lo que está aquí arriba. ¿Entienden? Ay, ahora cómo me voy a desnudar, no puedo desnudar. Vamos a ver. Ah, ya hay otra. Todavía se han aplazado, ¿ya? Sí, se han aplazado. Una boca, otra boca. Así está abierto, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Este que está arriba, ¿se dan cuenta? Y el de abajo, para que tenga que doble refuerzo. ¿Se ubican? ¿Han visto? Nuevamente acá. Aquí tengo un borde de mi herida. Aquí tengo otro borde. Borde superior, borde inferior. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No solamente tengo que hacer la sutura ahí, porque hay como refuerzo.
Sí hay refuerzo, pero esto sería una herniorrafia, unir borde con borde. ¿Qué dijo Mayo? No quiero unir solamente borde con borde, porque si uno borde con borde, el problema es que más fácilmente esto se deshace. Entonces, ¿qué hizo Mayo? Su técnica, puso este debajo y este con esto. Y entonces no está cerrando borde con borde, el borde está cerrando así. Doble refuerzo, o si es que nuevamente pudiera aparecer una hernia umbilical. Entonces, a esta técnica que se conoce así, no es algo best over pants. Best over pants. Best over pants. ¿Entendieron? Chaleco sobre pantalón. Ya bueno, para sacar. Chaleco sobre pantalón. Entonces tengo dos telas que están reforzando la parte posterior. Chaleco sobre pantalón. Esa es la técnica más conocida y aplicada hasta que aparecieron ¿qué? Hasta que aparecieron las mallas. Las mallas, todo costó, pero todo mejorando las manos. Yo no tengo que hacer la técnica de poner panty, ¿no? ¿Para qué? En vez de chaleco, le pongo directamente mallas. Mallas sobre esto, sobre panty también. Ojo y cuidado. Hay preguntas de examen incluso para la residencia. Y preguntan, ¿la técnica de Mayo o la técnica de resolución de las hernias umbilicales originalmente, la técnica específicamente de Mayo originalmente, inciso A, es herniorrafia, B, hernioplastía, C, mixta, D, ninguna, E, todas? ¿Cuál es? Plastía. Es una hernioplastía. No está diciendo una hernioplastía. Así de sencillo para hacer su examen. Puro razonamiento. Así puede ser una pregunta de su examen. Sencilla, ¿no ven? Bonita, fácil y a lo que está preguntando. La técnica de Mayo para la resolución de las hernias umbilicales es dos puntos. Inciso A, hernioplastía, D, hernioplastía, C, mixta, D, ninguna, todas. Si la chuntan a la B de burro, bueno, la C de Cristo es la que menos. Se mata el papel de burro. El violito, por favor, no. ¿Entendieron? ¿Entendieron la técnica de Mayo? Entonces esos puntos, si se dan cuenta, bien, está tomando más de arriba. La parte superior está tomando más tejido, más lejos del borde, ¿no? De la herida. ¿Para qué? Para
para que esto venga hacia arriba y esto vaya hacia abajo. Necesita doble refuerzo. Entonces, antiguamente esta era la técnica más conocida. Y eso no importa o hay un cambio si se hace al revés, que en vez de la parte superior vaya abajo, vaya arriba. No. Puede ser también. Se puede hacer también de esa forma invertida. Pero se recomienda porque se supone que esta es mucho más responsable. No se olviden que los 2/3 de aquí arriba es mucho más fuerte en teoría. Entonces es mejor que esto vaya adelante, un esfuerzo más. ¿No? Habíamos hablado que el pecho más inferior suele ser matérico. Mejor poner ese matérico atrás y el otro más fuerte. Preguntas. Vean ubicadas.